En esta clase vas a entender cuál es el error que el 98% del mercado de las agencias de inteligencia artificial está teniendo. Ya seas un freelancer de IA, agencia de IA o consultor de inteligencia artificial, tenés que saber cómo elegir tu nicho y elegirlo correctamente. Porque ¿cuántas veces habrás leído en internet: ayudo a empresas a ahorrar tiempo con IA? O ayudo a negocios digitales a ganar más dinero con IA. Bueno, ese tipo de ofertas, realmente, si vos tenés una oferta así similar, no estás ayudando a nadie, porque no tenés un nicho. Jamás lo elegiste. Estás intentando ayudar a todo el mundo y no tenés la infraestructura para ayudar a todo el mundo. Por eso tenés que elegir un nicho. Y un nicho no es algo que se elige así al azar y porque sí, porque está de moda agencia de IA para inmobiliarias o está de moda agencia de IA para e-commerce. No, se elige porque tenés una conexión con ese nicho, porque tenés una ventaja injusta que el resto del mercado no tiene. Y eso es lo que vas a aprender en esta masterclass específica sobre cómo elegir un nicho y cómo salir a validarlo en el mercado. Si no me conoces de nada, mi nombre es Claudio Conde. Ya hace 4 años que desarrollo soluciones de inteligencia artificial para empresas y actualmente me dedico a ayudar a freelancers, agencias y consultoras de inteligencia artificial a poder escalar, a poder vender y desarrollar soluciones de inteligencia artificial a agentes de IA, a empresas con casos de uso reales, no con humo como está lleno este mercado de tutoriales de N8N y humo dando vuelta en cosas que no se terminan aplicando en negocios reales. Sin más dilación, arranquemos con esta masterclass y espero que te hayas ya traído algo para tomar primero agua o café o lo que sea y también para tomar nota. Bien, primero, antes de arrancar, las fundaciones de un negocio son nicho, servicio y oferta. ¿Ok? Nicho es al grupo de personas que vos ayudás con tu solución. Bien. Que ya vamos a ver que no tiene que ser sí o sí una industria específica, puede ser un grupo de personas con unas determinadas características. Servicio es tu vehículo, es decir, qué es lo que ofreces y de qué forma lo ofreces, de qué forma das ese servicio, ¿bien? ¿Cómo haces para llevar a la persona del punto A hasta el punto B? ¿Qué pasa en el medio, bien? ¿De qué forma vos haces eso? Obviamente cuando estás recién arrancando y todavía no tenés 3 4 clientes por lo menos, este servicio vas a determinarlo, hacerlo de una forma, pero es muy probable que vaya cambiando y mucho, bien, durante el tiempo, a medida que vayas teniendo clientes. Y ya cuando tengas más de 10 clientes por ahí, es muy probable que lo productices lo máximo posible. Y después tenemos la oferta. Bien, que la oferta no es hacer un descuento, como hacen en el supermercado, 3x2 oferta de esto. No. La oferta es lo que vos ofreces, ¿ok? Y existen muchas formas de hacer esta oferta muchísimo mejor, muchísimo más atractiva. Y hay gente que tiene técnicas para hacerlo muy atractiva y por eso venden muchísimo más. Bien. Hoy nos vamos a centrar 100% en cómo encontrar tu nicho perfecto para tu agencia de inteligencia artificial en 2025. Además de esto, de darles la teoría de cómo encontrarlo, también les voy a dar un par de herramientas como este Google Sheet y un GPT que van a tener en la descripción para ayudar más aún a encontrarlo. Obviamente, estas herramientas pónganlas a prueba y mírenlas después de ver toda esta clase, prestar atención, tomar nota y reflexionar sobre todo lo que voy a explicar. Bien, entonces, ahora sí, arranquemos. Voy a hacer un poquito más de zoom acá. ¿Cómo encontrar tu nicho perfecto para tu agencia de inteligencia artificial en 2025? Bueno, lo primero que tenés que entender es que el 93% de las agencias de IA fracasan por elegir un nicho equivocado, ¿sí? Un nicho equivocado o directamente no elegir nicho. Yo durante mucho tiempo estuve como agencia de IA general y me iba mal, ¿bien? Me iba mal porque nunca llegaba a productizar nada, ¿bien? Hoy te voy a mostrar el framework exacto para encontrar tu nicho en 2025. Primero quiero empezar con derribando un mito, que creo que es el mito más importante que tienen todos en la cabeza. El mito del hot niche. Esto es muy conocido en inglés, en español queda como raro el nicho caliente, ¿no? Pero todos están persiguiendo los mismos nichos, ¿ok? Y yo veo a alguien que, no sé, Pepito Juárez tuvo resultados con su agencia de IA en inmobiliarias. Listo. Todo el mundo sale a hacer agencia de IA para inmobiliarias. Brother, no funciona así. ¿Ok? No funciona así. Porque un nicho le funcione a Pepito no significa que te tiene que funcionar a vos.
¿Bien? Y ahora van a entender por qué, van a entender el trasfondo de todo eso. Entonces, todos están persiguiendo los mismos nichos. Los dentistas necesitan IA, el sector inmobiliario está en auge, los restaurantes son el futuro, ¿ok? Hay miles de agencias compitiendo por los mismos clientes, haciendo llamadas en frío y siendo rechazados constantemente porque están ofreciendo lo mismo, ¿bien? Y lo que tenés que entender, la verdad incómoda, es que el mejor nicho para otra persona puede ser el peor para vos, ¿ok? Porque el secreto de las agencias de IA que realmente tuvieron éxito es que no eligieron nichos trending y no copiaron a otros, ¿ok? No siguieron a gurús. Eligieron nichos donde ellos tenían una ventaja injusta. Y de eso vamos a hablar hoy, de la ventaja injusta que tenés que tener para poder elegir un nicho. Obviamente, como ya expliqué en el día 7, si vos ya estás armando tu agencia, tu consultora de IA, es porque tenés una mínima experiencia como freelancer o corriendo otro tipo de negocios. Entonces, si vos tenés esa mínima experiencia, tenés una ventaja injusta dentro de un nicho. Hoy te voy a ayudar a encontrar realmente esa ventaja injusta y encontrar ese nicho y los dolores que tiene. Entonces, primero, ¿qué es una ventaja injusta? Bueno, es algo que vos tenés que el otro 99% de los fundadores de agencias de IA que hay ahí afuera en el mercado no tienen. Puede ser el acceso directo a un negocio, ¿sí? Puede ser una experiencia profunda en una industria, puede ser conexiones, contactos, bien, que te respondan por WhatsApp, o puede ser conocimiento técnico específico que vos tengas en una industria. Si no tenés ninguna ventaja en un nicho, estás jugando literalmente en modo imposible, ¿ok? Porque estás yendo a competir contra tiburones, ¿sí? Estás yendo a competir contra gente que ya tiene una marca personal muy grande, que ya tiene, como yo, literalmente, ¿ok? Vas a salir a tener una agencia de general y ¿por qué te van a elegir a vos cuando pueden elegir a personas que ya son muchísimo más conocidas? Entonces vos tenés que aprovechar tu ventaja injusta para poder tener éxito. El framework de las 4 ventajas, ¿ok? Vamos a ir de la más fuerte a la más débil. Bien, número 1, acceso empresarial, 5 estrellas. Número 2, experiencia más conexiones, 4 estrellas. Número 3, experiencia sola, 3 estrellas. Número 2, conexiones solas, 2 estrellas. Y número 1, solo intereses, ¿ok? Que a vos sea un nicho que solamente te interesa. Entonces, acceso empresarial es la más poderosa de todas. ¿Por qué? Básicamente porque tenés directamente el contacto para ir y decirle, mira, voy a trabajar gratis para vos y voy a hacer lo que sea para que seas mi caso de éxito. Entonces, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿tenés acceso libre a un negocio donde puedas experimentar? Capaz tenés vos tu propio negocio y te estás metiendo en el mundo de la IA, bien, entonces podés aplicarla dentro de tu propio negocio y eso es una ventaja gigante. Capaz es el negocio familiar, ¿ok? Tu familia tiene un negocio, no sé, una ferretería. Listo, vamos a explicarlo ahí. Capaz tenés un amigo que se está haciendo una startup, bien, entonces puede ser tu caso de éxito. O quizás también puede ser la empresa donde estás trabajando actualmente y sabes que confían en vos. Entonces van a confiar muchísimo más en vos que en un proveedor externo. ¿Por qué esto es tan poderoso? Bueno, básicamente porque podés fallar 10 veces sin tener consecuencias, ¿ok? Porque tenés la suficiente confianza y tenés información real y acceso total a tu caso de estudio, ¿ok? Tu caso de estudio se construye solo. No tenés que salir ahí afuera a pegártela contra el mercado y que te digan que no 800 veces y que recién ahí puedas salir a flote. No. Vos acá ya tenés una experiencia real, por eso es tan poderoso esto. Ventaja número 2, experiencia pasada, ¿ok? Cada trabajo que tuviste ahora vale oro. ¿Dónde trabajaste por más de 6 meses? Hacete esta pregunta y pensá. ¿Dónde trabajaste por más de 6 meses? ¿Qué industrias conocés por dentro? ¿Dónde entendés los problemas reales que tiene esa industria? ¿Sí? Y la prueba de fuego acá sería que si podés entrar a una sala con 10 dueños de ese tipo de negocio, 10 rubros, 10 agentes inmobiliarios, por ejemplo, y hablar su mismo idioma sin googlear nada, sin andar con ChatGPT ahí por detrás, ese es tu nicho. ¿Ok? Esto le pasa mucho, que esto lo veo constantemente. Un pibito de 18 años que recién sale de la secundaria y dice, no, yo ayudo a agentes inmobiliarios que tengan más de 30 años y hagan más de $20,000 al mes. Y el tipo ni tiene 30 años, ni sabe lo que es un agente inmobiliario, ni hace más de $20,000 al mes, ni nada. Entonces te vas a sentar en una sala con 10 dueños, 10 agentes inmobiliarios, y no vas a entender ni en qué idioma están hablando.
Entonces, vos tenés que volverte uno con el nicho. Vos tenés que ser parte de ellos, parte de su día a día. Si no, no funciona, si no, no sirve. ¿Ok? Ventaja número 3, tu red de contactos. Hacete la siguiente pregunta. ¿A quién le podés escribir ahora mismo por WhatsApp y te va a responder en menos de 24 horas? Obviamente conexiones valiosas, dueños de negocios de cualquier tamaño, gerentes o directores de negocios, profesionales independientes, familiares emprendedores o ex compañeros de trabajo. Un dato crítico que les doy acá es que los clientes referidos convierten un 71% más que los de outreach frío, ¿ok? Esto es obvio. Si alguien te refiere a vos en el boca en boca con otro cliente, eso tiene un 71% más de chance de cerrar una venta que directamente ir en frío a prospectar o a llamar por teléfono, ¿ok? Ventaja número 4, intereses genuinos, ¿sí? La verdad sobre los intereses, es la ventaja más débil realmente, pero si es lo único que tenés, asegúrate que sea real, bien, que tengas realmente un interés genuino por ese nicho. Hacete las siguientes preguntas. ¿Lees activamente sobre esto, sobre inmobiliarias, pongo el ejemplo de inmobiliarias, o sobre e-commerce, ¿ok? ¿Lees de forma activa sin que nadie te pague sobre eso? ¿Hablas de esto en reuniones sociales? ¿Te quedas hasta tarde investigando porque realmente te gusta? ¿Sentís curiosidad natural, no forzada? ¿Ok? Advertencia, no confundas el parece rentable, ¿ok? Que no, sí, este nicho, pues, en este nicho la pego, con un interés genuino real. ¿Ok? No confundas esas dos cosas. Entonces, el siguiente ejercicio, ¿sí? Una de las tareas de estas clases es mapear tus ventajas. Por cada ventaja responde. Número 1, acceso. ¿Qué pregunta tenés que hacerte? ¿A qué negocio tenés acceso libre hoy en día? Número 2, experiencia. Lista tus últimos 5 trabajos o proyectos que hiciste. ¿Ok? Número 3, conexiones. Lista 10 personas que te responderían hoy, gerentes, dueños de negocio, que te responderían en menos de 24 horas, pues son contactos tuyos. Número 4, intereses. ¿Qué te obsesiona genuinamente? Que decís, tengo un interés muy grande por esto y no sé por qué. Bien, hay gente que quizás le encanta el fútbol y es su pasión y quiere aplicar inteligencia artificial dentro del mundo del fútbol. Bueno, perfecto. Es un interés genuino, lo banco. ¿Ok? Califica cada una de estas del 1 al 10. Es decir, si vos tenés un 10 en acceso, ¿ok? Andate por acceso, no te vayas por interés. ¿Ok? Entonces, califica cada esta de 1 al 10 y quédate con la que más puntaje te dé. Es mejor ser generalista que forzar un nicho sin ventajas. ¿Ok? Si no tenés ninguna ventaja clara, mantenete general al principio, mantenete siendo freelancer, que es lo que te dije el día pasado. Hacé un outreach amplio, descubrí tu nicho orgánicamente, o sea, a medida que vayas subiendo videos de YouTube, a medida que vayas subiendo historias, vas a ver que te va a llegar gente pidiendo ayuda, entonces orgánicamente vas a ir descubriendo tu nicho y deja que el mercado te muestre el camino, ¿ok? Pero jamás fuerces un nicho. Forzar un nicho y perseguirlo es la muerte lenta de tu agencia. Y esto es muy importante porque se conecta mucho con la semana 1 y lo que hablamos de espiritualidad, porque realmente todo el mundo ahí afuera está forzando un nicho, está persiguiéndolo, ¿no? Está como, claro, Claudio tuvo resultados con e-commerce, entonces yo tengo que hacer agencia de para e-commerce porque es lo que funciona ahora. Lo están persiguiendo, ¿ok? Y si vos perseguís un nicho en vez de atraerlo, es la muerte lenta de tu agencia. ¿Cómo lo atraes? Con lo que te expliqué. Con a qué negocio tenés acceso hoy en día, listame tus últimos 5 trabajos, listame las 10 personas que te responderían hoy, qué te obsesiona genuinamente a vos. Bien, eso es atraer un nicho, es parte de vos. Y eso es lo que te va a hacer crecer, no forzarlo. ¿Ok? Entonces, tu hoja de ruta personalizada. ¿Tenés acceso a un negocio? Si la respuesta es sí, empezá por ahí, porque tenés un 95% de probabilidad de éxito. ¿Ok? Esa es la primera pregunta que tenés que hacerte. ¿Me decís que no tenés acceso a ningún negocio? Bueno, ¿tenés experiencia o conexiones en la misma industria? ¿Tenés contactos? ¿Trabajaste en algún lugar? Si me respondes que sí, perfecto, ese es tu nicho. Tenés un 75% de probabilidades de éxito.
Si no tenés nada de eso, te pregunto, ¿tenés experiencias o contactos fuertes? ¿Ok? Quizás no es en la misma industria, no son todos en la misma industria, pero capaz tenés algún contacto de algo. Si me decís que sí, bueno, intentá en ese nicho que tenés ese contacto. Si me decís que no, mantenete general y explorá, que es mejor que forzar un nicho. ¿Ok? Entonces, 5 errores que matan a agencias. Elegir un nicho porque está de moda, copiar el nicho exitoso de otro, ignorar tus ventajas obvias por perseguir el dinero rápido, que no existe el dinero rápido, solamente existe el dinero lento, nicharte demasiado pronto sin validar la oferta, que ya vamos a hablar de oferta, o punto número 5, no nicharte nunca y quedarte genérico forever, que es lo peor que te puede pasar, y se los dice a alguien que se quedó genérico por mucho tiempo y le costó mucho escalar su agencia de inteligencia artificial a $20.000 al mes. ¿Ok? Entonces, un test de 30 segundos para validar tu nicho. ¿Podés nombrar 10 negocios específicos en este nicho ahora mismo? ¿Conoces al menos 3 problemas reales que tienen hoy? ¿Tenés forma de contactar al menos 5 prospectos hoy y mandar 5 mensajes? ¿Entendés su lenguaje y su jerga sin investigar, sin googlear? ¿Te emociona genuinamente resolver sus problemas? ¿Ok? Si marcaste menos de 3 de estas en positivo, reconsidera tu elección. Si no, es por ahí y no lo pienses más. ¿Ok? Que eso también es un error que cometen mucho. Pensar demasiado qué nicho van a elegir y no eligen ninguno y no tienen éxito con ninguno. Elijan un nicho, si después le va mal, si después no resulta lo que hicieron, bueno, eligen otro nicho. Hay muchas agencias de IA que ya van por el quinto nicho elegido y que en el quinto la pegan y les va súper bien. ¿Ok? Es normal. Es parecido a lo que pasa con el e-commerce, por ejemplo, hasta que validan un producto ganador. Si alguien tiene experiencia en e-commerce, que a mí me gusta mucho el nicho del e-commerce, por eso arranqué mi agencia de IA para e-commerce. Pasa lo mismo. En el e-commerce vos tenés que validar tu producto ganador. Entonces, identifica tus 3 ventajas más fuertes. Bien, elegí la más obvia para empezar. Contactá a 3 personas de ese nicho hoy mismo. Bien, pregúntale cuál es su mayor dolor de cabeza, qué es lo que si tuvieran una varita mágica y podrían cambiarlo, cambiarían ya mismo. Escuchá y tomá notas. ¿Ok? Tu nicho perfecto no está en un video de YouTube, no está en esta clase, está en tu historia, tu red y tu experiencia. Y solamente necesitas verlo, necesitas ver para adentro. Bien, acordate que el mejor nicho del mundo es inútil si no tenés una ventaja. Y una ventaja pequeña en un nicho aburrido es muchísimo mejor que 0 ventajas en un nicho trending. Empezá donde tenés poder y escalá hacia donde querés estar. ¿Ok? Dicho eso, les voy a explicar la herramienta que les armé. Le voy a hacer un poco de zoom, porque esto está para atrás. Les armé esta pequeña herramienta, ¿sí? Para que ustedes vayan completando los puntajes, ¿sí? Acá simplemente vos seleccionás tu nicho, seleccionás un problema y empezás a puntuar del 1 a 5 por cada criterio. Bien, el total se calcula solo y si el total es mayor a 70 puntos, significa que es un nicho apto y que es una buena oportunidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a completarlo, lo voy a completar con ustedes desde cero para que vean cómo sería. Vamos a suponer que yo me quiero dedicar a inmobiliarias, ¿sí? Que tengo varios clientes ya con agencias inmobiliarias que están haciendo más de 10K mes. El subsegmento de inmobiliarias serían agencias inmobiliarias que corran Facebook Ads y tengan más de 100 mensajes diarios. ¿Ok? El flujo crítico, básicamente, mejorar la atención al público. ¿Sí? El resultado que quiere el negocio es agendar un 20% más de citas cualificadas, mejorando la atención al público. Y el problema caro, ¿ok? En una frase, es básicamente que están perdiendo miles de dólares por no atender bien a sus clientes. A sus leads, vamos a ponerle. ¿Ok? Entonces, una vez que completamos esto,
que ya vamos a hablar muchísimo más sobre servicio y oferta, ¿ok? Acá simplemente lo estoy mostrando por arriba. Una vez que completamos esto, vamos a completar esta parte de criterio, ¿sí? Descripción, peso, puntaje y puntos, que es básicamente peso por puntaje. Les explico, existen distintas variables. Por ejemplo, el acceso o la ventaja que vos tengas a esa industria, la velocidad del primer caso de éxito, el LTV del cliente, que es el Lifetime Value, ¿ok? Que básicamente es cuánto dinero podés hacer con ese cliente de acá a un año, ¿ok? Urgencia del problema, ¿sí? Si quieren resolver ya eso, si realmente les surge. Facilidad del canal, es decir, si son fáciles de contactar este nicho, ¿sí? Si le puedes mandar un WhatsApp, un email, un mensaje por Instagram o una llamada y los contactás. Madurez digital, si usan CRM, PMS, Shopify o algún orden mínimo, bien, que hay literalmente negocios que se manejan con un Google Sheet y no se les puede aplicar inteligencia artificial. Ticket inicial, si podés cobrar más de $1000 de entrada, ¿ok? Compliance barra riesgo, ¿sí? ¿Qué tanto riesgo legal o de privacidad o de procesos puede llegar a tener ese negocio? Ese rubro, perdón. Por ejemplo, si te dedicas al rubro de los bancos, es muy complicado implantar inteligencia artificial ahí porque básicamente hay mucho riesgo de privacidad y de procesos muy jodidos. ¿Qué tan repetible por 10 es? Es decir, si el playbook que vas a aplicar para un cliente lo podés replicar para 10 más, ¿ok? ¿Y qué datos disponibles tenés? Es decir, si la empresa te puede dar datos para entrenar o para automatizar, ¿ok? Básicamente, ¿qué tan amigables son para dar datos? Obviamente, para completar esto tenés que conocer bien a tu nicho, ¿sí? Y obviamente lo conocés porque tenés una ventaja injusta. Entonces, cada variable tiene un peso, ¿sí? Nosotros le ponemos un puntaje del 1 al 5, que acá abajo está explicado cómo puntuar, ¿bien? Y después, básicamente, el peso por el puntaje se multiplica y nos da una puntuación. Si la puntuación final es arriba de 70, arriba de nota de 7, es porque es un buen nicho, es una buena oportunidad lo que estamos viendo. Entonces, vamos a poner este ejemplo con agencias inmobiliarias, después ustedes háganlo con lo suyo, ¿bien? ¿Tenés acceso real o una ventaja injusta dentro del nicho inmobiliario de las agencias inmobiliarias? Bueno, vamos a cómo puntuar. Voy a puntuar 1 si no tengo acceso, voy a puntuar 2 si tengo un contacto lejano, voy a puntuar 3 si tengo acceso limitado, voy a puntuar 4 si tengo acceso directo y voy a puntuar 5 si tengo acceso total o un negocio propio. En este caso yo voy a puntuar 4 porque tengo experiencia en el rubro inmobiliario, ¿sí? Lo estoy haciendo con mi ejemplo. Velocidad del primer caso. ¿Podés mostrar un resultado en 14, 21 días? Bueno, acá básicamente voy a puntuar 1, ¿sí? Acá está explicado, se lo estoy explicando para que ustedes después lo lean y lo vean. Voy a puntuar 1 si tendría que tardarme más de 60 días para tener un caso. Voy a puntuar 2 si es entre 30 a 60 días. Voy a puntuar 3 si es entre 21 y 30. 14 si es entre 14 y 21. O 5 si es en menos de 14 con los recursos actuales que tengo. Mirá, de forma sincera, yo creo que en 30 días le puedo dar resultados, ¿sí? Entonces, votaría 3 en los puntos. LTV del cliente. El cliente final vale mucho en el tiempo, o sea, el mantenimiento que vos le cobrarías por esta solución. Si vos le cobrás $500 por mes a un cliente, le estás sacando 6 lucas al año. ¿Ok? Entonces, vos tenés que ver la facturación de forma anual siempre, porque eso hacen los negocios grandes. ¿Ok? Capaz ahora cuando estás arrancando ves todo en meses, pero al final lo vas a ver en años. Entonces, acá vamos a ver cuánto directamente podríamos sacar por año, que es el lifetime value del cliente. ¿Ok? Acá voy a hacer un puntaje, sí. Esta solución que les estoy mostrando acá, tranquilamente lo podés cobrar $500 de mantenimiento mensual si le estás dando resultados a un cliente. Entonces voy a puntuar 5 porque realmente el lifetime value es alto. ¿Ok? Urgencia del problema. ¿Lo quieren resolver ahora? El nicho que yo elegí sí lo quiere resolver ahora. O sea, alguien que está gastando mucha plata en Facebook Ads, que le están llegando mensajes diarios y que no llega a responder a todo y que da una mala atención al público, tiene un dolor grande. ¿Ok? Entonces es crítico y impacta directamente a la caja. Entonces, sí. Tienen facilidad del canal. Tienen un canal simple. ¿Ok? Facilidad de canal lo tenemos acá abajo. Número 1, canal difícil. Número 2, fricción alta. Número 3, viable. Número 4, cómodo habitual.
y número 5 su canal nativo. Sí, acá directamente podrías llegar al canal nativo. En el caso de las inmobiliarias yo te recomendaría que vayas directamente a hablar con el dueño de la inmobiliaria o algún gerente porque el canal nativo te va a atender una secretaria que te va a intentar vender, básicamente. Entonces yo lo pondría como un viable, ¿bien? Porque tampoco es tan fácil llegar a dueños de agencias inmobiliarias grandes. ¿Usan CRM, PMS? Sí. Cualquier inmobiliaria que le esté yendo bien te va a utilizar un Toco Broker, te va a utilizar algo, sí o sí. ¿Podés cobrar más de $1.000 de entradas? Sí, 100%. Por lo menos $2.000 podés cobrar. Y van a estar dispuestos a pagártelo. Pues una inmobiliaria que hace plata no tiene problema. Compliance, riesgo del legal, de privacidad o de proceso. Bueno, acá puede llegar a tener problemas. Vamos a poner un moderado, ¿sí? Un 3, un moderado. Porque sí, puede llegar a tener problemas, más si se comparten datos de clientes. ¿Se puede clonar este playbook 10 veces? Se puede clonar, sí. El único problema que podría llegar a tener es cuando una inmobiliaria utiliza otro CRM, entonces tendrías que aplicar tu agente de IA a ese CRM específico. Entonces no le voy a dar un 5 de sí, se puede clonar así nomás. Pero es replicable, ¿ok? Entonces le voy a dar un 3. Y datos disponibles. Hay datos para entrenar. Depende mucho de la inmobiliaria. Hay inmobiliarias que tienen datos muy ordenados, hay inmobiliarias que tienen un desastre. Yo quiero trabajar con inmobiliarias que tengan datos ordenados, datos suficientes, ¿sí? Entonces le voy a poner un 4. Y por lo general, una inmobiliaria que corre Facebook Ads está sacando números, ¿sí? Una inmobiliaria que tiene tantos mensajes diarios está sacando números, está viendo qué le conviene y qué no. Bien, entonces le voy a dar un 4. Entonces, me terminó dando una puntuación de 71 puntos y está apto, ¿ok? Porque supera la nota de 70. Obviamente yo acá lo hice rapidísimo para toda la familia y para que todo el mundo lo entienda, pero bueno, dedíquenle tiempo, tienen que conocer bien el nicho al que están yendo y justamente eso lo conocen porque tienen una ventaja injusta. Además de todo este trabajito que van a hacer en esta clase, les dejé un GPT que solamente utilícenlo al final de hacer toda la tarea, al final de reflexionar sobre todo lo que quieren ofrecer, que también les va a dar un poquito más de claridad a qué nicho y segmento, más que nada subsegmento de la industria pueden aplicar, ¿bien? A qué flujo crítico del negocio pueden aplicar, a qué dolor grande del negocio pueden aplicar y qué les va a terminar dando más puntaje. Ok, entonces familia, este fue el día número 8, selección de nicho, de las cosas más importantes de todas. Al final yo creo que las fundaciones de un negocio se van tocando, ¿ok? Se van cambiando con el tiempo, pero tienen que tener estas bases muy, muy, muy claras para poder crear y escalar una agencia de IA. Nos vemos mañana con el día 9 y nada, terrible día hoy. Let's go. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al día número 9 de 90 T-Chain. Hoy estamos en otro spot, me van a acompañar. Tengo que salir a hacer unos mandados y mientras voy a ir hablando sobre el tema de la clase del día de hoy. Van a haber días que son más teóricos, van a haber días que son más reflexivos, van a haber días donde tienen mucha tarea para hacer, van a haber días donde simplemente es reflexionar y ver cómo esto yo lo puedo aplicar a lo mío. Hoy vamos a hablar del término ser uno con el nicho. Esto yo lo digo constantemente. ¿Qué significa ser uno con el nicho? ¿Y por qué puede ser la gran clave de su éxito? Vamos ahí. La gorda. Vení para acá. Nos fuimos. Bueno familia, ya estamos en camino y quería ponerme a hablar sobre esto, que es ser uno con el nicho, ¿ok? Esto me habrán escuchado decirlo mucho, el ser uno con el nicho. Voy a poner mi ejemplo y después voy a poner el ejemplo de un caso de éxito de T-Chain, porque siento que con ejemplos, nada, se puede entender mejor a lo que me refiero.
Yo, por ejemplo, ¿cuál es mi nicho actualmente dentro de T-Chain? Mi nicho son, por lo general, hombres entre 21 a 40 años que ya sepan algo sobre inteligencia artificial, que sean freelancers de IA o que ya hayan consumido muchísimo contenido gratuito mío y que quieran crear o escalar su propia agencia de inteligencia artificial. ¿Ok? Yo tuve mi agencia de inteligencia artificial por años y ahora estoy full como consultor, básicamente porque es una etapa que ya pasé, porque ya tengo una gran marca personal y porque me puedo poner como consultor. Tengo esa espalda para poder hacerlo. ¿Ok? Pero yo realmente soy uno con el nicho. ¿Por qué? Porque estoy todos los días uno a uno con clientes viendo qué estrategia están haciendo para vender con su agencia de IA, porque ellos tienen los mismos problemas que yo tenía cuando estaba escalando. Bien, realmente soy uno con el nicho, estoy como si fuera uno más de ellos. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, Francisco Aces, uno de los casos de éxito más grandes de T-Chain. Él arrancó en el nicho fitness, agencia de IA para nicho fitness. Él trabajaba ya en un gimnasio, en Oneir. Oneir es una cadena de gimnasios, es como si acá en Argentina fuera por club, por ejemplo. Y él, al tener contacto con el jefe, el dueño del gimnasio, le ofreció un agente de inteligencia artificial, le dio resultados en el gimnasio donde él trabajaba, un agente de IA de atención al público, y después, gracias a eso, se pudo asociar con el jefe y le implantaron la misma inteligencia artificial a más de 70 sedes de gimnasios. ¿Ok? Entonces, para mí la clave, el escenario ideal de todos es que vos ya tengas una profesión, sos contador, sos inmobiliario, sos personal trainer, y a eso le sumes inteligencia artificial, a eso le sumes todo lo que yo explico y cómo desarrollar cualquier solución de IA. Obviamente hay muchos de ustedes que directamente están arrancando desde cero y no tienen ninguna experiencia en nada, o no son expertos en una área y a eso le sumaría. ¿Bien? Entonces, existen distintas técnicas para volverte uno con el nicho. Y yo creo que la más importante es cuando estás arrancando, cuando no tenés tanta credibilidad, casos de éxito y todo esto. Número uno, trabajar gratis o dejar tu solución a muy bajo costo, ¿ok? Pero con la condición de que el dueño del negocio, el dueño de la inmobiliaria, el dueño con quien estés trabajando, te deje asistir a llamadas que tenga él, o te deje, si están en una oficina y están en tu misma ciudad, te deje ir a las oficinas, te deje estar en ese día a día, ¿ok? Ahí vos te vas a volver uno con el nicho, vas a conocer todos los problemas que tienen constantemente y cómo los podés ayudar más, ¿ok? El error más común que veo es gente queriéndose dedicar a un nicho que no tienen ni idea de a qué se están dedicando, y cuando se sientan a hablar con un dueño de negocio de ese nicho, con un agente inmobiliario por ejemplo, no entienden ni en qué idioma están hablando, ¿ok? Porque le dicen cosas que directamente no entienden. Esto está lleno de pibitos que ayudo a agentes inmobiliarios que tienen más de 20 años de experiencia y hacen $30.000. Ni sos agente inmobiliario, ni tenés más de 20 años de experiencia, ni haces $30.000. Entonces no entendés los problemas que tiene esa persona y cómo podés solucionarlo con tu solución, ¿ok? Entonces yo creo que la clave es volverte uno con el nicho, que realmente te entiendan, que realmente estés hablando el mismo idioma que ellos hablan, ¿ok? Dentro de esta clase van a tener un GPT que los va a ayudar a esto. Obviamente denle contexto de a qué nicho se dedican, qué solución dan, cómo lo hacen, y este GPT les va a dar distintas técnicas para poder volverte uno con el nicho. Esto que yo les digo de que te dejen asistir a llamadas o estar en la oficina en el día a día es una de las técnicas que existen, ¿bien? Y como les dije, el escenario ideal sería que ustedes ya sean profesionales en algún sector y que recién a eso le sumen inteligencia artificial. Como digo siempre, la inteligencia artificial, las automatizaciones, es el último nivel, ¿ok? Y la gente quiere arrancar por ahí
Y ese es el principal error. Familia, sean bienvenidos al día número 10 de 90 T-Chain. Estoy grabando esto un 10 de noviembre a las 10:05 de la mañana. Y el día de hoy vamos a ver el mapa de dolores, ¿ok? ¿Ya decidiste qué nicho ibas a elegir? ¿Ya entendiste que tenías que volverte uno con el nicho? Ahora vamos a entender cuál es el dolor más caro que tu nicho exactamente tiene. En un negocio no hay un solo dolor, hay muchos, ¿ok? Puede ser la falta de clientes, puede ser la mala entrega del servicio. Vamos a desarmar eso paso a paso y te voy a dejar una herramienta para que al final de esta clase, cuando reflexiones, cuando termines con todas tus notas, la utilices y le cuentes cuál es tu nicho exacto y entendamos cuál es el dolor más caro y cómo resolverlo con inteligencia artificial. Dicho eso, voy a poner a grabar acá en el iPad 3, 2, 1. Estamos grabando. Voy a entrar acá a Freeform y vamos a abrir una nueva página. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Lo primero que quiero que entiendan es lo siguiente. Que quizás muchos ya lo saben, pero está bueno repasar las bases, ¿ok? Todo negocio tiene dos embudos. Tienen el embudo de adquisición y el embudo de entrega del servicio. Si venden un servicio, si venden un producto, básicamente es entregar el producto simplemente, ¿bien? Pero vamos a suponer que venden servicios. Dentro del embudo de adquisición tenemos la atracción, que es básicamente volverte famoso en redes sociales, ¿bien? Con prospección, contenido o anuncios. La nutrición, que es básicamente todas las personas que te empezaron a seguir, convertirlas en fanáticos, que eso lo puedes hacer con videos de YouTube largos, una newsletter, un encuentro presencial, mentorías en vivo. Y después tenés la conversión, que es básicamente convertir a todos esos fanáticos en clientes, que eso lo puedes hacer a través de una landing page, una llamada, venta directamente por WhatsApp, agendamiento de citas, un montón de cosas. Después, una vez que entregamos el servicio, tenemos la parte de onboarding, que es básicamente, una vez que te pagaron, bien, cuáles son la serie de pasos que haces para empezar a trabajar con ese cliente, bien, qué datos le pedís, qué tiene que hacer el cliente por vos, etc, etc. Después tenés un mecanismo único de resultados, bien. El mecanismo único de resultados es cómo llevas a la persona del punto A al punto B. Ya vamos a hablar próximamente de esto. Y creo que vamos a tener toda una semana entera bien de entrega del servicio. Y después, por último, una vez que le diste el resultado a tus clientes, tenés upsells o resells, es decir, venderle algo más caro que pueda ayudar más a este cliente o volverle a vender lo mismo. ¿Ok? Un negocio chico, un negocio que hace poco dinero, el problema lo va a tener acá adentro. Un negocio que le va muy bien, que tiene muchos clientes, el problema lo va a tener acá adentro. El dolor lo va a tener ahí. Vamos a suponer que es un negocio chico. ¿Ok? Entonces, el problema lo tiene acá adentro. Lo tiene en la adquisición de clientes. Bueno, precisamente, ¿qué problema tiene en la adquisición de clientes? ¿Tiene un problema de que no está llegando a las suficientes personas? ¿Atracción? ¿O tiene un problema de que está llegando a las suficientes personas pero no puede convertir esa cantidad de personas en fanáticos? ¿Nutrición? ¿O tiene el problema que no puede convertir a todos esos fanáticos que tiene en ventas? Conversión. ¿Ok? Voy a dar varios ejemplos ahora mismo para que ustedes entiendan en su nicho por dónde va el camino y por dónde va todo el problema que tienen. ¿Ok? Al final depende muchísimo de la solución que vos quieras hacer. Por ejemplo, hay gente que se dedica a crear marcas personales con inteligencia artificial. Te automatizan toda la creación de contenido. Entonces te están automatizando toda esta parte y un poquito de acá. ¿Ok? Hay gente que se dedica a instalarte closers de venta. Entonces van directamente acá. Bien, tenés que entender cuál es el dolor más grande de tu nicho. Claudio, me dedico a agencias inmobiliarias que tienen esto, esto y esto. Listo, ¿cuál es el dolor más grande que tienen? ¿Ok? ¿Qué les duele realmente? Y tiene que ser un dolor
caro. ¿Ok? Tiene que ser un dolor por el que estén dispuestos a pagar $2.000, $3.000 que realmente les duele y que quieran resolver. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la parte de adquisición, ¿sí? En la parte de adquisición, un dolor es que no entran leads o entran leads muy fríos. ¿Ok? Entonces, la métrica sería los leads calificados que entran por semana y el porcentaje de fuente orgánica versus fuente paga. Es decir, cuántos vienen por el contenido orgánico que estamos haciendo y cuántos vienen por los anuncios que estamos pagando. ¿Sí? Vos a partir de eso tenés que hacer un diagnóstico. No sé, capaz tienen un tracking que está roto, que les anda mal. Quizás están dando mensajes genéricos. ¿Sí? Quizás no están apuntando a su cliente ideal. ¿Ok? Y a partir de eso tenés que generar una solución. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, un agente de IA generador de hooks y de scripts y un agente de IA prospectador en Instagram, email y LinkedIn. ¿Ok? Entonces, haces este MVP en 7 días donde le instales todo esto. ¿Sí? 10 hooks para mejorar el contenido más un agente que manda entre 30 y 50 mensajes por día para captar más clientes potenciales. Y de ahí sacas un KPI. ¿Ok? Más 50 leads calificados por semana. ¿Bien? Eso tiene que ser. Entonces, vamos a pasar por las distintas etapas. Se los acabo de explicar muy por arriba, vamos a pasar por las distintas etapas. Número 1, dolor. Identificar el dolor. En este caso, estoy poniendo un ejemplo. El dolor es que no entran leads. No entran leads. Bien. ¿Cuál es la métrica? La métrica es leads cualificados por semana. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico que vos haces de, che, ¿por qué no están entrando leads? Diagnóstico. Mi diagnóstico es que tenemos un tracking roto, es decir, o no estamos traqueando cuánto nos entran o lo estamos traqueando mal, ¿ok? Y estamos dando mensajes muy genéricos en nuestro contenido de pago y nuestro contenido orgánico. Listo. ¿Qué solución damos con IA? Solución IA. 2 puntos. Te pongo un prospectador, IA, más un GPT de hooks. Bien, para mejorar los hooks del contenido, para que sean más picantes. Listo. Con esto armo un MVP. En 7 días tengo funcionando por lo menos una mini versión de esto. Bien. Y después, una vez que la tengo funcionando, saco los KPIs. ¿Cuál era la métrica? Leads cualificados por semana. Bien. Entonces veo si aumentó, si bajó, qué pasó. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo número 2. Conversión. Me llegan leads todos los días, los cualifico, está todo bien, tengo fanáticos, tengo todo, pero no estoy pudiendo cerrar ventas. ¿Sí? Bueno, de la conversión vos tenés que investigar, número 1, el dolor. El dolor es que responden tarde y pierden calor. ¿Sí? Cuando alguien te responde tarde, se le van las ganas de comprarte. Pierden calor o el cierre es flojo. ¿Ok? Entonces, métrica. Punto número 2, métrica. Ok. La métrica es la tasa de show, es decir, cuántas personas asisten a esa llamada, y el win rate. Bien, cuánto porcentaje se cierra. Bien. Diagnóstico. Punto número 3.
Estoy dando ejemplos para que entiendan cómo ustedes tienen que pensarlo a esto. ¿Ok? Diagnóstico. Bueno, están haciendo un follow up sin cadencia, es decir, a veces mandan seguimiento, a veces no mandan nada, a veces te mandan 3 un día, a veces te mandan 3 cada 2 semanas, lo hacen sin cadencia. Y hay objeciones repetidas sin solución. Es decir, el tipo te tira una solución, el tipo te tira una objeción y vos en la llamada no se lo resolvés. ¿Bien? Y no hay nada para resolverlo. No hay un playbook, algo que haya hecho la agencia para decir, che, cuando nos digan esta objeción vamos a decir esto, esto y esto para resolverlo. Listo. No existe. ¿Bien? Entonces, punto número 4, solución de IA. Solución IA. Esto para que ustedes también piensen muchísimo más allá que solamente un agente de atención al público. ¿Ok? Solución IA. Yo pondría un WhatsApp Closer, es decir, un agente de IA que nutre, agenda y responde todas las objeciones, ¿sí? Y también le agregaría un call summary automático, que puede ser un Fathom, algo de eso, y que a partir de eso el closer que esté en la llamada directamente le pase todo ese call summary a un GPT ya entrenado y que le diga qué puede mejorar para la llamada siguiente o cosas así. ¿Ok? Entonces, esto es un MVP que en 7 días lo tenés. 7 días lo tenés. Y a partir de esto tenés que sacar KPIs. ¿Qué KPIs dijimos que eran los necesarios? Bueno, subir la tasa de show, es decir, la tasa de gente que va a la llamada, y subir el win rate. La tasa de show la subimos con este agente de IA de WhatsApp Closer, que hace los seguimientos sin fallar, que nutre muchísimo más, y el win rate lo subimos con que el closer mejore, ya que tiene un GPT especializado que le va a decir qué cosas tiene que mejorar para la siguiente llamada. Listo. ¿Entienden cómo voy pensando todo? ¿Ok? Punto número 1, dolor específico. Punto número 2, métrica que está fallando. Punto número 3, diagnóstico. ¿Por qué está fallando esa métrica? Punto número 4, ¿cómo lo solucionamos con IA? Punto número 5, un MVP. Bien, en 7 días tenés que tenerlo eso funcionando. Punto número 6, ¿qué KPIs subimos? En este caso, la tasa de show y el win rate, que era lo que estaba cagándonos el hecho de poder convertir más clientes. Esto yo se los acabo de explicar en adquisición y conversión. Obviamente, en una empresa existen muchas más áreas, ¿sí? Como por ejemplo, el onboarding, como explicamos hoy. Onboarding. La entrega o las operaciones, que serían las personas que están ahí desarrollando la solución. El soporte postventa / la retención de clientes. Bien. El pricing y la oferta. Ok. Las finanzas, otra área importante de una empresa. La data, que saquen datos de todo lo que hacen, que muy pocas empresas lo hacen, la realidad. El talento, ¿sí? Que tengan contratados. Y, por último, el compliance o riesgo, ¿sí? Que es básicamente todas las cosas legales. ¿Ok? Entonces, le digo un dolor de cada uno. En el onboarding pueden tener clientes confundidos, mail cruzados, pedidos incompletos. En las entregas o operaciones pueden tener cuello de botellas humanos, tareas muy repetitivas, una calidad inconsistente. Le dan resultados a algunos no, algunos sí. En soporte o retención pueden tener tickets eternos, consultas que no respondan, bien, y una puntuación por atención que sea mediocre, bien. En pricing o oferta
pueden tener que están vendiendo muy barato y que sufren por eso, bien. En finanzas pueden tener que no haya visibilidad, entonces toman decisiones a ciegas y terminan quebrando. En data puede ver que tienen datos, pero no insights, es decir, tienen datos pero no accionables con esos datos, o directamente no tienen datos, no tienen gráficos sobre todo lo que hacen, ¿bien? En talento, que es la contratación, el problema siempre es que el onboarding de ese talento es lento, ¿ok? Cuando contratas a alguien, explicarle todo y que se ponga a hacer todo, tardas como 2 meses, y después tienen una performance que es irregular, a veces rinden más, a veces rinden menos. En compliance o en las cosas legales pueden haber contratos mal hechos, multas, mensajes fuera de tono, ¿ok? Les estoy armando literalmente un mapa de dolores, ¿ok? Todos los dolores que una empresa puede llegar a tener. Obviamente, esto no es para confundirlos más, ¿ok? Esto es simplemente para que ustedes entiendan todo lo que pueden llegar a abarcar con inteligencia artificial. Y lo que ustedes tienen que encontrar es el dolor más caro y el dolor más fuerte de su nicho en concreto, ¿ok? De lo que a ustedes se dedican, ¿sí? Entonces, encuentran un dolor y lo resuelven con inteligencia artificial. Esa es su oferta, que en los próximos días vamos a hablar de oferta. Bien, entonces, elegí un dolor, el más caro de todos, mostrá el número actual y el objetivo, busca la causa raíz, bien, como les expliqué en este video, que literalmente la causa la buscas en 10 minutos, dependiendo de la variable que esté yendo mal. Definí un MVP que en 7 días lo tenés andando, bien, con una métrica que quieras subir, y instalalo, medí 14 días y matá o escalá, ¿ok? Básicamente, si tu solución fue una cagada y no anduvo, sacala. Y si tu solución anduvo y estuvo muy buena, escalala, hacela mejor. Mejora tu oferta, mejora tu servicio, ¿ok? Entonces, van a tener un GPT del día 10, un GPT del mapa de dolores. La idea es que cuando terminen esta clase, terminen de reflexionar todo su nicho, toda su solución, todo su dolor más caro de su nicho, vayan a este GPT y simplemente le pregunten, ¿sí? A partir de explicarle todo su nicho y cuál es el dolor que resuelven, el GPT les va a sacar el dolor más caro, bien, un diagnóstico con la causa raíz y les va a proponer un MVP para que ustedes hagan un mínimo producto viable. Y esa es la tarea de la clase de hoy. Familia, llegamos al día 10 ya de 90 T-Chain. Estoy muy pero muy contento y estamos definiendo todas las fundaciones del negocio, nicho, servicio y oferta. Nos vemos mañana en el día 11. Lindo número, el 11. Nos vemos mañana. Adiós. Si llegaste hasta este punto del video es porque esto genuinamente te aportó valor. Bien, ahora lo que quiero que hagas es que salgas ahí afuera a la cancha y lo apliques, porque no tiene ningún tipo de sentido que estés viendo videitos todo el día si no vas a aplicar esto en el mercado real. Bien, si llegaste hasta esta parte del video, comenta nicho en los comentarios para que yo sepa que sos un seguidor fiel de este canal y que realmente apoyás mi contenido. Y si querés crear o escalar tu propia agencia de IA, tu propia consultoría de inteligencia artificial, te invito a que lo hagas con mi ayuda 1-1 y la ayuda de mi equipo, que en 6 meses podemos llevarte hasta $10.000 al mes de MRR, de ingresos recurrentes, copiando y pegando nuestros sistemas. Vas a tener en el primer link de la descripción un link donde te va a llevar a una landing page donde hay un video mío donde te explico cómo funciona el servicio y cuánto cuesta, y vas a poder hablar conmigo 1-1. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compartilo, que me ayudas un montón a seguir creciendo esta comunidad hermosa. Y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.